Hola, en este video vamos a trabajar en la práctica número 2 de LibreOffice Calc. Para ello, en la hoja de operaciones, voy a agregar las operaciones que se encuentran en la columna E a la F. Por ejemplo, en LibreOffice podemos hacer sumas de números. Siempre una operación va precedida con un igual y damos Enter. Las operaciones en LibreOffice siguen las mismas reglas que las operaciones aritméticas matemáticas, en las cuales los operadores tienen cierta precedencia. La multiplicación y la división tienen mayor precedencia que la suma y la resta, y para cambiar la precedencia podemos utilizar los paréntesis, como vemos en este ejemplo. Vimos que podemos hacer referencias a la celda diciendo el identificador de la celda, en este caso B3, nos daría el valor de 5. Podemos hacer operaciones con los valores de las celdas. Por ejemplo, aquí puedo sumar tanto o las celdas B3, que sería 5, más la celda C4, que sería 9, 14. O puedo utilizar, por ejemplo, una función en la cual voy a sumar todo lo que se encuentra de la celda A2 a la celda C2. Existen múltiples funciones, por ejemplo la función pi, que me va a devolver un número 3.14, la función promedio, que calcula el promedio de ya sea un número, un rango de números o múltiples números. Por ejemplo, en este caso, aquí voy a calcular el promedio de todos los números en el rango de B6 a B12, de B6 a B12. Entonces estaría calculando el promedio de 1, 3, 3, 4, 9, 6 y 7. Mientras que si utilizamos punto y coma o coma, dependiendo del sistema, del idioma del sistema en el que estemos, lo que va a calcular es el promedio solamente de los números 7 y 1. En este caso, mi sistema requiere punto y coma, por lo que sería 4. Para continuar en la hoja de ventas, vamos a calcular la columna de inventario. En la hoja de ventas, en la columna de inventario, voy a calcular el número de artículos que se encuentran aún en inventario. Esto sería una fórmula en la cual se debite, se reduzca del número de prendas que se encontraban en el inventario menos las que se han vendido. No voy a repetir esta misma operación para todas estas celdas, sino que utilizaré autocompletar. Así que me posaré en el cuadrito y bajaré los datos. Calcularé para la columna ganancias las ganancias totales por cada tipo de prenda. Entonces en ganancias agregaré la cantidad de vendidos por el precio unitario de cada prenda y bajaré hasta acá. Noten que debemos dejar en blanco esta celda, porque esta celda no son las ganancias totales, sino la suma de todo esto, por lo cual podría ser algo como la suma de todo lo anterior y dar enter. En el punto 3 voy a calcular cada valor
de la fila de la columna ganancias utilizando el valor del impuesto que se encuentra en la celda B20 y para esto puedo utilizar una fórmula que sería las ganancias menos las ganancias por el 13,5%, así que la ganancia sería 181.000. Aplico esta misma fórmula para todas las demás celdas y sin embargo notamos que esta celda contiene el mismo valor que esta celda, así como todas las demás de abajo. Eso es porque al crear la primera fórmula no apliqué una referencia absoluta a la celda B20, así que en la siguiente celda, cuando baje el autocompletar, también va a bajar la celda B20, por lo que será 0. Así que tengo que fijar esta celda presionando Shift F4, Enter y volviendo a aplicar la fórmula hacia abajo. Y ahora voy a generar un par de gráficos, que sería un gráfico de pastel que muestre cuántas prendas se han vendido por tipo de prenda. Para ello voy a seleccionar la columna de artículo en la que tienen los nombres de las prendas, más la columna presionando control y bajando la columna de vendidos. Vengo a gráfico, doy clic, selecciono para que sea un gráfico de círculo, puede ser en 3D. Siguiente, en este caso voy a mantener todos los datos a cómo se encuentran. Siguiente, de título voy a poner prendas vendidas. Por tipo de prenda y dar clic en finalizar. Este gráfico lo puedo modificar para que tenga etiquetas de los datos y se muestre gráficamente cuántas prendas se han vendido. Voy a copiar este gráfico, control C, control X, y lo voy a pegar en una nueva hoja para que sea más fácil visualizarlo. Y finalmente, para la hoja de ventas voy a generar un gráfico de columnas que muestre las ganancias por tipo de prenda. De forma similar selecciono el artículo y las ganancias, doy clic en gráfico. Este va a ser un gráfico de columnas en 3D. Siguiente, siguiente, siguiente. Y este sería ganancias por tipo de prenda. Doy clic en finalizar. Y ahora, si deseo cambiar los colores de las columnas, deberé dar clic y en área ir cambiando para cada uno de ellos los diferentes colores que desee. Y voy a copiar este gráfico
y pegarlo en la hoja 4. Y continuaremos en el próximo video.